carta que Morena Francia va a entregar está dirigida al director, presidente general de Total y también de GDF Suez, las petroleras francesas. El contenido de esta carta dice: señor, somos un grupo de ciudadanos mexicanos instalados en Francia que pertenecemos al Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Luchamos pacíficamente para lograr un cambio verdadero en nuestro país que permita mejorar la democracia, la soberanía nacional, la economía y la vida de nuestros compatriotas. Sabemos que el presidente mexicano visitó Francia el año pasado y que seguramente propuso a compañías francesas, entre las cuales está la suya, contratos de utilidad compartida para explorar el petróleo mexicano en cuanto los artículos 27 y 28 de nuestra Constitución sean modificados. Queremos que sepa que este individuo está en el poder por un fraude electoral. Por lo tanto, está usurpando la presidencia de la República y ninguna de sus iniciativas tiene legitimidad alguna ni el apoyo de la población. Sepa también que estos artículos existen desde 1917 y son fruto del proceso revolucionario que tuvo lugar en México en 1910. Constituyen una parte fundamental de la soberanía de nuestro país y garantizan la explotación de los recursos naturales y la producción de energía en beneficio del pueblo. La gran mayoría del pueblo mexicano desaprueba esta iniciativa y diferentes grupos se han organizado desde hace meses para formar la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación, a la que Morena pertenece también y que tiene por objetivo, entre otras cosas, evitar las modificaciones de los artículos constitucionales mencionados. Existe también una petición que circula en México propuesta por Morena, que fue firmada por millones de personas para exigir al gobierno que la modificación de estos artículos sea sometida a referéndum. Lo alertamos sobre el riesgo económico y financiero que puede representar las proposiciones del gobierno ilegítimo de México que intenta traicionar los principios básicos de nuestra Constitución. Puede estar seguro que nuestro movimiento luchará por todos los medios pacíficos a nuestro alcance para evitar la privatización de nuestros recursos, ya que compromete el futuro de nuestro país y de nuestros hijos. Reciba un cordial saludo. Atentamente, Movimiento de Regeneración Nacional, Comité Francia. Empezamos con GDF Suez. Continuamos con Total. Aquí están los dos acuses de recepción de GDF Suez y Total, empresas que seguramente querrán explotar el petróleo de México y a las que les hemos hecho saber que el petróleo es de todos los mexicanos.